Vamos a empezar a abordar los métodos y técnicas de investigación y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para poder realizar investigación de tipo documental. Para ello, vamos a empezar de primera mano a manejar la estructura del proceso de investigación. Esto nos va a dar una pauta necesaria para poder reconocer o saber qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a realizar o cómo vamos a poder ir manejándolo paso a paso. Recordando que el método científico es justamente eso, llevar un proceso, un determinado número de pasos que nos puedan a nosotros servir el poder ir avanzando con ello. El primer paso que tenemos que hacer es determinar el tema. ¿Esto a qué nos lleva cuando nosotros manejamos el determinar el tema? Nos lleva directamente a poder describir o escribir directamente qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, reconocerlo y para qué lo vamos a hacer. En pocas palabras, nosotros de primera mano tenemos que colocar nuestro título de nuestro proyecto o de nuestro proceso, nuestro título de nuestra investigación que queremos elaborar. ¿Por qué? Porque si no tenemos un título como tal, entonces vamos a ir a la deriva porque no vamos a saber qué es lo que queremos hacer realmente dentro de ella. Como como segundo paso, vamos a decirlo de esta manera, necesitamos recolectar la información. ¿De dónde va a salir cada uno de la información? ¿Para qué nos va a servir? ¿En dónde nos va a servir? ¿Cómo nos va a servir? Toda esta información que nosotros vamos a tener justamente nos va a llevar, si ya tenemos previamente determinado nuestro título, determinado nuestro tema, porque así nosotros empezamos a acotar nuestro mismo proceso de investigación. Ya teniendo una vez la información, pues bueno, vamos ahora a interpretar la información, el ir reconociendo por diferentes métodos, técnicas, ir reconociendo realmente qué es lo que nos va a servir de todo ello. Ir identificando de acuerdo a las diferentes o a las diversas fuentes de investigación, cada una de ellas para qué nos puede servir y en dónde lo vamos a llevar a cabo y el cómo lo vamos a manejar. Posteriormente a ello viene la explicación, porque recuerden que nosotros debemos de ir colocando nuestros factores o nuestros elementos que vamos a tener o que vamos a manejar dentro de nuestra misma investigación. Y por último vienen las conclusiones, el colocar los hallazgos o determinar toda aquella información que se haya que se haya logrado o en qué proceso nosotros culminamos nuestro estilo de aprendizaje. Ahora, en la determinación del tema, nosotros planteamos las hipótesis iniciales. ¿Qué quiere decir con eso cuando planteamos las hipótesis iniciales? Tenemos que hacer un planteamiento directo para poder determinar también hasta dónde queremos llegar. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que no podemos tampoco plantear una investigación y no tener un límite directo de lo que nosotros vamos a manejar, sino también nosotros tenemos que estructurar ciertos factores o ciertos elementos, límites o limitantes para que así nosotros sepamos realmente en qué momento concluir. Ya en el paso de información, bueno, pues aquí vamos a argumentar de dónde proviene la información, si es mediante una observación directa, que es la recogida de datos, ya sea con una lista de ítems, con cuestionario, con entrevistas, etcétera, o ya sea mediante la documentación que ya previamente se tenga descrita por ahí en las diferentes fuentes de información que pueden servir a nosotros como un panorama directo para que podamos nosotros desarrollar nuestro proyecto de investigación. Sí, esto ya se puede hacer de libros, manuales, normas, etcétera, en la que nosotros podamos extraer información que pueda servirnos directamente a apoyar al tema que estamos nosotros manejando.
La interpretación de la información, bueno, pues ya vendría el proceso de selección, qué información sería la válida y la correcta para utilizar en nuestra investigación mediante métodos y técnicas que nosotros consideremos para poder ir extrayendo dichos datos. O sea, ¿por qué? Porque si hablamos de una investigación de tipo documental, hay que darle una secuencia lógica de primera forma a los elementos o factores que vamos nosotros a redactar. E ir reconociendo también que todos esos elementos que estemos desarrollando, que estemos nosotros argumentando, pues pueda ser de vital importancia para poder manejar o para poder continuar con todos los elementos o factores que podamos nosotros, nos pueda retribuir con dicha información. Además de que nosotros debemos de saber reconocer toda esa información al momento de interpretarla mediante el uso de la selección, y esa selección debe de ser previamente para nosotros estudiada o analizada para poder tener una concordancia directa. Ya cuando viene el proceso o el paso de la explicación, bueno, pues ya de acuerdo a la hipótesis que nosotros teníamos planteadas desde un inicio, pues ya viene la explicación o el desarrollo de esa hipótesis. Como ya sabemos o ya reconocemos nosotros directamente hasta dónde queremos llegar o hasta dónde vamos a abordar la información que se está manejando, pues aquí ya nosotros ya nada más tendríamos que ir explicando cada uno de los factores o de los elementos que nosotros estamos tomando en cuenta. Sí, considerando también los modelos o teorías previamente nosotros ya identificados, ya aquí ya nosotros ya estamos utilizando todas esas herramientas previamente seleccionadas y garantizando que la información que se está manejando ya fue anteriormente seleccionada mediante algún proceso manejado o indagado dentro de ella. Ya, y por último, el último paso, que es el quinto, que son las conclusiones, bueno, pues este nos indica directamente que nosotros empezamos a colocar a lo que son la aplicación y verificación de las conclusiones. ¿A qué requiere la aplicación y la verificación de las conclusiones? La aplicación es en donde nosotros podemos finalizar la investigación, en donde nosotros pudiésemos aplicar los hallazgos que nosotros determinamos directamente para qué puede servir o cómo se puede estar manejando. De la misma forma, nosotros pudimos haber verificado si pueden ser útiles o no. Y de esta manera, al momento de que nosotros podemos concluir, podemos determinar si es o no válido lo que teníamos nosotros bajo investigación. Y, y ya de estos, después de estos 5 puntos, se genera un sexto paso, vamos a decirlo de esta manera, donde vendría la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Que realmente nosotros aprendemos de toda la investigación que se realizó, vamos aprendiendo diferentes elementos o cuestiones hallados dentro de ella. Sí, aquí nosotros también tenemos que ir reconsiderando que esos factores o esos hallazgos que se encuentran es justamente para poder decirnos o para poder argumentarnos ciertas características. Sí, por eso se considera directamente que son una enseñanza propia a lo que nosotros teníamos en mente. Es un aprendizaje que nos va a dejar nuestro mismo proyecto de investigación y que esto nos determina a poder continuar o a poder avanzar en ahora. Ya una vez conocida la estructura, pues hay que reconocer esas preguntas básicas. Son 5 preguntas básicas que nosotros debemos de tener en mente. El qué, por qué, para qué, cómo y cuánto.
Sí, el que es tener que reconocer directamente qué es lo que queremos hacer, si directamente si queremos hacer una innovación, si queremos hacer un cambio, una adecuación, una modificación, tenemos que identificar primero qué queremos nosotros realizar para poder avanzar en la investigación. Una segunda pregunta es el por qué. Sí, ¿por qué queremos hacerlo? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuáles son o por qué queremos indagar? ¿Por qué? No, pues porque queremos mejorar, porque queremos apoyar o ayudar en ciertos aspectos. Entonces, el por qué nos va sirviendo directamente para poder ir indagando, el poder ir cambiando de lo que se venía haciendo previamente. El para qué se quiere conocer lo que se está investigando. Bueno, aquí hay que considerar o tener en mente dos condicionantes científicas, que es realmente cómo nosotros de un proceso coloquial, teórico, práctico, teórico lo podemos llevar a la práctica, cómo nosotros podemos llevar una metodología científica justamente a la aplicabilidad. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo vamos a realmente ir manejando el conocimiento teórico en práctico? ¿Cómo lo vamos a desarrollar o cómo lo vamos a manipular? ¿Cómo lo vamos a interpretar para que así podamos obtener el resultado previamente analizado y previamente organizado dentro de ella? Y el cuánto cuesta, también es importante reconocerlo porque desde un inicio podemos saber si podemos darle la continuidad o no. ¿Por qué? Porque muchas veces si se sale de nuestro presupuesto económico, de tiempo, de personas, nosotros también podemos decir que todavía no es el tiempo o es el momento idóneo o adecuado para poder realizar este proyecto de investigación y así dejarlo por momento en stand-by. Sí, para que también nosotros podamos reconocer y recordar que qué factores o qué elementos pueden estar hasta nuestras manos para poder desarrollar. Y ya así, cada uno de nosotros va reconociendo es que sí, que no podemos llevarlo a cabo. Dentro de un resultado práctico, vamos a decir un plan de trabajo, dentro de los 6 pasos, vamos a llamarlo, pues hay que tener, uno, la elección del título de nuestro tema, de nuestro proyecto de investigación que vamos a realizar, que tiene que ser claro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué claro? Porque tiene que especificarse directamente qué es lo que queremos hacer o qué es lo que queremos lograr dentro de ello, sí, considerando los aspectos básicos o esenciales del tema. El qué, por qué, para qué, cómo, cuándo. Sí, y así nosotros dentro de ese título pudiésemos identificar todos los factores extras que van a intervenir en ello. El, Como segundo paso, la redacción de un resumen. Sí, el resumen de la investigación. Este resumen de investigación lo que nosotros abordamos o lo que nosotros queremos hacer, lo que queremos decir de esa cuartilla directamente es el por qué, explicar el por qué o el para qué se quiere realizar este tipo de investigación y hasta dónde queremos llegar con esta investigación independientemente de los datos o de de todo aquello que se pueda estar manejando posteriormente, nosotros en el resumen tenemos un panorama general del tema o de lo que se está abordando dentro de ellos. Por lo regular nos indican que debe de ser una redacción de no más de 1000 palabras para evitar también que sea demasiado soso o pesado. El tercer punto o el tercer plan de trabajo es formular el objetivo general y de ahí plantear los objetivos específicos. Esto con el afán también de ir dando una misma línea y reconociendo que lo que nosotros planteamos como un principio directo del del tema que se quiere desarrollar, esto vaya relacionado con nuestro objetivo general.
y ya posteriormente los objetivos específicos que se estén planteando, estos puedan ser correlacionales, puedan apoyar y ayudar a poder encontrar los posibles resultados a ese objetivo general. Nos puede ayudar realmente a considerar todos los aspectos teóricos reales para que así nosotros, cuando podamos dar una posible respuesta al tema inicial planteado, a la idea original planteada, pues ya nosotros sepamos hacia dónde o en qué dirigirnos directamente. Ya como un cuarto paso, nosotros es muy importante realizar un esquema donde incluyan todos los puntos que se van a investigar. Este esbozo, vamos a llamarle de esa manera, o este listado de elementos nos va a servir también para poder empezar a meter limitantes al momento de estar trabajando con las diferentes fuentes de investigación, poder, poder saber hasta dónde queremos llegar, hasta dónde queremos cumplir, y no en ese momento empezar a manejar o empezar a mover diferentes, elementos, o sea, o empezar a mover diferentes cuestiones que tal vez se salgan del contexto. Aquí ya con esto nosotros sabemos realmente y estamos considerando en mesa hasta dónde queremos llegar. O sea, desde el mismo planteamiento, desde el mismo inicio, ya sabemos hasta dónde queremos iniciar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones existen proyectos de investigación que de repente se plantean de manera inicial de una manera, se desarrollan de otra y se concluyen de otra. Entonces, aquí tiene que llevar una seguidilla de elementos comunes con el afán de que nosotros podamos correlacionar la información manejada en cada uno de los factores y esto puede ayudar directamente a la redacción del mismo. Como un quinto elemento tenemos el listado bibliográfico y documental. Bueno, si ya tenemos un esquema de cuáles van a ser los principales temas que vamos a abordar, que se van a investigar, pues ya va a ser más fácil poder reconocer o poder identificar a todos aquellos libros, manuales, normas, aquellas investigaciones previas en las que nos vamos nosotros a basar para poder desarrollar nuestra investigación. Sí, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones, si no sabemos, vamos a decir, si nosotros no sabemos hacia dónde dirigirnos, si no sabemos cuáles son los elementos que queremos investigar, pues entonces, cuando llegue yo a elegir el listado bibliográfico o el acervo bibliográfico directamente, pues como voy a hacer un barco a la deriva, pues van a ser para mí todos los libros van a ser importantes en ese momento, sin ni siquiera haber clasificado que pues tenga que ser del tema general. Sí, por eso era importante el paso uno cuando nosotros redactamos un tema general y lo limitamos. Y por eso es importante formularlos sobre el objetivo general y los objetivos específicos, porque esto nos ayuda a ir acotando cada vez nuestro problema, nuestro tema, nuestro proyecto de investigación y así, cuando llegamos a justamente el acervo bibliográfico, pues nosotros ya podemos saber, reconocer realmente qué libros o qué acervos bibliográficos o qué fuentes de información son las idóneas para poder extraer la información necesaria para nosotros. Y como sexto paso, pues ya sería la elaboración de la planificación temporal y económica. Esto con el afán de que nosotros pudiésemos reconocer hasta qué tiempo vamos a manejar o hasta qué tiempo vamos a abordar nuestro proyecto de investigación y saber también manejar si nos va a alcanzar presupuestalmente hablando de recursos, al menos recursos, recursos humanos, técnicos, ¿sí? O materiales, cuando menos en esos factores, por, por la sencilla razón de que no siempre vamos a tener tiempo para estar haciendo nuestro proyecto de investigación. Entonces, sí, ya podemos irlo generando, manejando
Y ya teniendo eso, pues bueno, los diferentes tipos de investigación, pues vamos a tener el científico, que va a ser aquel que va a incorporar nuevos conocimientos. Esos conocimientos que nosotros vayamos hallando, que nosotros vayamos incorporando, vamos a decirlo de esta manera, pues es con el afán de poder especializar o especializarnos nosotros cada vez más en las diferentes áreas correspondientes. Nos va a servir justamente para poder mejorar o para ciertos trabajos o ciertas características de desarrollo que se puedan tener en cualquier instante. Vamos a tener también la investigación de tipo académico, que únicamente esto lo que va a hacer es para tener un cúmulo de información y divulgar el qué o el para qué pueda servir. Sí, ese cúmulo de información que realmente pueda servir para otros que puedan realizar proyectos científicos. Sí, muchas ocasiones nosotros tenemos que también estar manejando que van a ir de la mano uno con otro, que probablemente uno pueda dar el aspecto académico y el otro, o sea, todo el aspecto teórico, todo el aspecto informativo y el otro pueda llevárselo al plano científico, al desarrollo de la solución de ciertas problemáticas que puedan ser manejables directamente para nosotros y así poder considerarlo de una forma práctica. Tenemos también el tipo de investigación divulgativo, que esto se refiere a que se utiliza justamente para divulgar la información de conocimientos científicos, recordando que la información no, es uno de los elementos que se deben siempre de estar compartiendo, no debe de ser un secreto para poder de lo desarrollado, sino siempre debemos de mantener una compartición de información porque pues lo idóneo es reconocer y saber todos todo para que así podamos avanzar también en el proceso en el proceso de cambios y el proceso de automatizaciones de en cualquier índole. Y el periodístico, bueno, pues el periodístico, el tipo de investigación periodístico nos sirve justamente para poder informar sobre ciertos elementos. Aquí en el periodístico se utiliza una información de tipo más sencillo. ¿Por qué? Porque tiene que ser entendible para el público en general. Sí, este tipo de investigación cumple ciertas características, es uno de los tipos de investigación que se sale, que a cada rato se puede estar saliendo de lo científico porque está en muchas ocasiones basadas en simplemente recogida de información o recogida de datos de manera empírica. Pero no olvidemos que el proceso del manejo de información empírico es el principio directo para el manejo de información científica, por el detalle de que está siendo manejado o está siendo utilizado para otro u otro método directo en donde recolectamos información. Los criterios de selección de información tenemos realmente 5 criterios. Uno de ellos es la adecuación temática. Esto se refiere justamente a poder adecuarnos de acuerdo a la información que se está hallando, que se está encontrando y que nos va a servir justamente para poder definir la información que se tiene. Si es que conforme nosotros avanzamos directamente en un proceso de investigación, nos vamos alineando a ciertos procesos de algunos autores que nos están proveyendo de fuentes de información. Tener también el criterio de la exigencia metodológica o técnica. Esto con el afán de seguir siempre lineamientos, seguir al pie de la mano directamente sobre lo que nosotros estamos redactando, lo que nosotros estamos sacando, seguir siempre sobre la misma línea planteada desde un inicio sobre lo que queremos desarrollar o hacer. El criterio de la suficiencia mínima.
es garantizar que realmente se estén cumpliendo los aspectos previamente, previamente propuestos y que no nos salgamos del contexto directo, sino que continuemos bajo lo planteado desde el inicio. El criterio de la flexibilidad de la fuente, bueno, esto con el afán de que muchas de las fuentes bibliográficas o de los acervos bibliográficos que se tienen en muchas ocasiones pueden ser repetitivos los elementos y entonces ahí podemos manejar la flexibilidad bibliográfica en la que pues probablemente algunas fuentes no sean considerables o utilizables para poder continuar con nuestro proyecto de investigación y otras realmente puedan ser elementos o factores que nos puedan servir para continuar o refutar ciertos hallazgos. Y tenemos también el criterio de la facilidad de acceso a la información. Imaginemos nosotros que de repente pudiésemos tener ciertos libros y esos libros o esas fuentes de información, esa fuente de datos, no podemos estarlo teniendo a la mano en cualquier momento. Sí, entonces lo que va a hacer, va a generar, vamos a llamarlo de esta forma, va a generar un gasto en la que se puede ir elevando los costos directamente de la información desarrollada. Entonces, esos son criterios que tenemos que considerar al momento de poder ir relacionando todos los datos que nosotros tenemos en ella. Ahora, la naturaleza de la información que pudiésemos tener. Bueno, una de ellas es la escrita. ¿De dónde van a salir esa documentación o esa fuente de información escrita? Bueno, van a ser de textos documentales, libros, artículos como de revista, cuestionarios, encuestas, entrevistas, documentación escrita en seminarios o congresos, informaciones de prensas, etcétera. O sea, cuando nosotros hablamos de fuentes de informaciones escritas, son todos aquellos elementos que han sido escritos y que nosotros podamos realmente desarrollar y considerar que son de primera mano. Sí, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros podemos considerar o tener que no están escritos o que no se pueden tener de manera directa. Podemos tener otro tipo de fuentes de información como el oral, que esto pueden ser mediante declaraciones o entrevistas que se pueden estar manejando de algunas conferencias en las que no describen o no sale ningún documento de dichas conferencias, sino únicamente son habladas de informaciones de radio que se generan o que escuchamos en la radio. Y en la actualidad los podcasts como tal pueden servirnos como fuentes de informaciones primarias directamente para nosotros. El de manera visual, bueno, pues aquí cuando hablamos de los visuales son todas aquellas fuentes de información que nosotros podemos observar o ver. Entre ellos están las imágenes, están las gráficas, los mapas, etcétera. Cuando hablamos de las imágenes pueden ser fotos, videos, televisiones, informáticos, etcétera. Los gráficos pueden ser cualquier tipo de gráfico, cualquier fenómeno que nos pueda otorgar ciertos resultados de lo que estamos nosotros hablando y que pueda servirnos directamente para poder desarrollar nuestro mismo proceso de investigación. De mapas, pues pueden ser para poder tener una temporalidad o para poder tener una ubicación necesaria de lo que se esté manejando. También se puede tener otro tipo de información, como son de datos. Estos de datos pueden ser históricos, sí, como los cronológicos, pueden ser de ubicación, como los geográficos, pueden ser de tipo gráfico, los estadísticos, o pueden ser informativos, como los informáticos. Entonces, de acuerdo a los tipos de información que vamos a requerir, esto va a depender del tema que se esté desarrollando y las características que nosotros pudiésemos, en dado caso, manejar. El saber o el reconocer realmente si nos va a funcionar esa información que vamos a utilizar. Porque en muchas ocasiones nosotros no podemos empezar
a obtener las informaciones y no podemos concretarlos en nuestro proyecto de investigación. Las fuentes de información pueden ser de manera directas, sí, cuando nosotros estamos directamente con el personaje, el libro, el manual, la norma, etcétera, o de manera indirecta, cuando nosotros interpretamos, que es muchas ocasiones en la que nosotros estamos considerando ciertos elementos o de forma mediática, ¿no? De acuerdo a cómo se está comportando cierta población o ciertos elementos que pudiésemos nosotros tener. El cómo puede a nosotros poder desarrollarnos de una forma o de otra y cómo nosotros podemos cambiar o este, esos informes directos. Ahora, si hablamos de información cronológica, es muy necesario, es muy importante considerar estos tres aspectos importantes, estos tres aspectos. La información del pasado, recordamos que es historia, ¿sí? Es información histórico como tal. ¿Sí? ¿En dónde vamos a sacar esta información histórica? De documentos, descripciones, interpretaciones y datos. Es todo aquello que en lo que nosotros no podemos estar ni poder tomar una postura perdón, de lo que sí podemos tomar es una postura directa en el que pudimos haber hecho, pero en la que no podemos realmente considerar la o las variables que se pudieron haber estado manejado o manipulando. Una segunda clasificación es la información del presente, que es la actualizada, la actual. Esta se clasifica en estructural y la coyuntural. Cuando hablamos de este tipo de información actual, la del presente, es en la que nosotros podemos realmente interpretar y manejar información y podemos dar puntos de vista de lo que podemos hacer y cómo podemos intervenir dentro de ella. Y la información del futuro o prospectivo, esto se realiza mediante ciertas fuentes, mediante ciertas prospectos o prospectivas que se pudiesen utilizar como la probabilística, la estadística y la interpretativa, cuando nosotros podemos empezar a ver tendencias en la que qué pudiese pasar o si pudiese modificarse o cambiarse cierta variable de acuerdo al comportamiento que se está llevando a cabo. Y de esta manera puede servirnos directamente para poder considerar puede ser válido, si sigue la tendencia de esa manera y con ello poder hallar ciertos resultados correspondientes y correctos de todo un sistema. Con esto nosotros concluimos esta parte, no sin antes dejarle de información. Recuerden que tenemos manuales de investigación de Scorcia, tenemos metodología de investigación de Hernández Sampieri y Baptista, los manuales, métodos y técnicas de investigación de Ramos Catena. También por ahí hay otras fuentes de información, la metodología de investigación educativa de Vizquerra, el de Arias, que es la guía de la elaboración de proyectos de investigación, el proyecto de investigación, guía para su elaboración también de Arias, y la investigación documental y bibliográfica de Bravo y Méndez y Ramírez. Sí, es muy importante siempre ir verificando y analizando que existen esas fuentes de información, esos datos en las que nosotros podemos comprobar toda la información que se mantiene y se maneja. Hasta la próxima.